Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para el canal de Datademia. Hoy tengo conmigo a Adrián Bertol. Adrián es el responsable de inteligencia artificial, data y analytics en el área de empresas de Grupo Más Móvil. Además es el cofundador de AI Network que organiza el evento de AI Career Congress, donde nos conocimos hace 2 años. He invitado a Adrián para que nos cuente un poquito más sobre cómo las empresas están utilizando los datos y la inteligencia artificial. Así que Adrián, bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación, Sebastián. La verdad es que es un placer estar aquí contigo y con Datademia, así que yo 100% dispuesto. Efectivamente, como comentaste, nos conocimos hace 2 años, así que encantado de estar aquí. No, a ti, gracias por tu tiempo. Y bueno, empecemos conociéndote un poco mejor. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre ti en menos de 2 minutos? ¿Cuál ha sido tu camino? ¿Qué has estudiado? ¿Tus experiencias? ¿Cómo has llegado hasta donde estás hoy? Pues mira, yo he seguido un camino algo diferente a lo que puede ser la mayoría, ¿vale? Yo no empecé en inteligencia artificial y analítica de datos por haber estudiado algo técnico, sino por una serie de vicisitudes, de cambios a lo largo de mi carrera profesional. A mí siempre me ha gustado todo el tema de analítica y entender bien por qué suceden las cosas en el mundo, ¿no? O en la vida, ¿no? En general. Y luego ha sido una evolución constante desde que empecé. Yo estudié sociología, Ujú. entonces fue una carrera que a priori yo no pensaba en qué momento iba a poder llegar a trabajar de eso. Hubo un momento determinado en el cual hice unas prácticas en IKEA de jóvenes talentos, yo tenía que hacer un proyecto de analítica de los visitantes a la tienda. Eso me permitió ver cómo podía aplicar yo el análisis de la sociedad a temas más de analítica de datos, ¿no? Me dieron Ujú. acceso a fuentes de información, también me fui palpando ya de todo lo que venía a ser el sector de Big Data. Eso me llevó a hacer un máster que lo completé con lo que había estudiado de sociología y gracias a ese máster pues ya digamos que fue ese salto ya a dedicarme a esto. Siempre yo he estado desde una parte más de gestión y de desarrollo de negocio, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que soy experto, y siempre lo digo, ¿no? Es a traducir o interpretar cuáles son las necesidades que tienen las empresas y darles forma, es decir, a cómo transformar esas necesidades en casos de uso. Y claro, luego pues coger la parte tecnológica por el otro lado, la inteligencia artificial, y aplicarla a través de esos casos de uso para poder dar soluciones y que realmente consigan las empresas lo que quieren. Entonces, pues bueno, como ves, ha sido un proceso de aprendizaje, Mm. ¿no? Constante. A mí de lo que más me gusta así y me mueve en la vida es ese afán de conocer y aprender más. Y esa ha sido mi evolución hasta lo que soy ahora en Grupo Más Móvil, que llevo toda esta parte dentro del área de empresas, ese equipo de inteligencia artificial y de Ujú. analítica de datos. Sí, 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 es completamente... hay muchísimos casos de personas que estudian otras cosas y al final los datos están en todas partes y la inteligencia artificial ahora es otra herramienta donde la podemos aplicar a cualquier campo. Entonces, si vienes de otro campo, has estudiado otra cosa, es más que posible. Tenemos muchísimos ejemplos de gente que transiciona y empieza a meterse en este mundo porque sigue creciendo y hay muchísimas oportunidades en este campo, en los datos, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, gracias por explicarnos un poquito tu evolución, pero hablemos de tu rol actual ahora. Nos has dicho un poquito sobre lo que haces, pero explícanos un Ujú. poquito más en tu día a día qué haces, qué son tus responsabilidades, algunos ejemplos de empresas con las que trabajas, para Ujú. nuestra audiencia que se entere un poquito más. Claro, fenomenal. Yo empezaré diciendo que son muy necesarios más roles como el mío, ¿vale? Mm. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos encontramos en este sector que por un lado están pues personas que dentro de las empresas en su día a día, pues digamos, un director de compras, uno de contabilidad, alguien que se dedica a marketing, un responsable, pues no sé, de cadena de suministro, ¿no? De supply chain. Es decir, hay personas que en su día a día saben de lo suyo, de su parcela dentro de la empresa, ¿no? De lo que aplican. Y por otro lado, tenemos otro sector que es ya un poco más el nuestro, de esa gente dentro de Data Science, de inteligencia artificial, de tecnología, que entiende, pero entiende de esto, de Data Science, de tecnología, de inteligencia artificial. Entonces, a veces esos dos mundos o esos dos tipos de perfiles no se entienden bien entre sí, ¿no? Entonces yo lo Mm. que hago, para que te hagas un poco una idea, es que
mucho de mi día a día son reuniones con empresas que nos dicen, oye, mira, por ejemplo, tenemos, o sea, somos una empresa que se dedica a la compra al por mayor, compramos grandes cantidades, tenemos determinados proveedores, pero no tenemos una buena predicción, una previsión de cuánto tenemos que comprar a futuro, teniendo en cuenta las ventas, de cómo evoluciona el sector y demás. Entonces, digamos que nos lanzan esos proyectos, ¿no? Esos problemas que ellos tienen en el negocio, y yo lo que me dedico es, en esa primera reunión que tenemos con ellos, es a decirles, mira, creo, a escucharles lo primero de todo y a decirles, creo que podemos hacer este tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, de optimización, y se podría utilizar este tema, se podría utilizar estadística, o se podría utilizar temas de optimización, de investigación operativa, en el caso de que sean temas de estos de optimización. Entonces, digamos que yo lo equiparo siempre a lo que hacen los médicos, porque la gente normalmente no suele entender, ¿no? El médico de atención primaria. La empresa viene a una primera reunión conmigo, me cuenta lo que le duele, yo voy ahí viendo a Mm, través de lo que me cuenta y haciendo las preguntas correctas qué es lo que le puede pasar, ¿no? O intuir lo que le puede pasar, le hago un primer diagnóstico en esa reunión y después le mm, prescribo o algún medicamento, le digo, oye, tómate un ibuprofeno, por ejemplo. Pues mira, lo que tienes que mm, empezar a hacer es a almacenar los datos o a limpiar los datos. Yo ya les adelanto un poquito por dónde puede ir esas medidas, ¿no? Pero ahí sobre todo lo que mi papel es entenderlo y luego pasarlo a un equipo de tecnología, a alguien, mm, a los técnicos de inteligencia artificial, que son los que desarrollarán ese proyecto y diseñarán el proyecto, que equivale a ese médico especialista, digamos, el fisioterapeuta, yo qué sé, el cardiólogo, la sí. persona ya especializada en su ámbito, que es el que de verdad te va a hacer un tratamiento que te va a llevar a curar, digamos, lo que antes te dolía. Sí, sí, es una buena analogía. Y a mí me suena un poquito el rol de business, de data translator, pero a lo mejor a nivel más estratégico, ¿no? Es como, es un poquito más Es, alto nivel, diríamos, ¿no? claro, es bastante estratégico porque piensa que no solo es entender a las empresas hacer esta translation, también hay una parte de escoger qué perfiles, o sea, dentro de todo lo que son los perfiles y roles que hay dentro del tema de data e inteligencia artificial, pues después escoger qué personas voy a involucrar en ese proyecto Ujú, para poder dar respuesta a las necesidades. O si no es un proyecto que hacemos nosotros directamente dentro del grupo Más Móvil, pues con qué partner, con qué otra empresa colaboradora nuestra tiene esas capacidades o tiene ese conocimiento para poder ejecutar ese proyecto en colaboración con nosotros y que el cliente quede satisfecho. Y es más allá, al final todo esto lo que supone también es que, tal como está el estado de la inteligencia artificial, pues que también supone que yo voy y forma parte de mi día a día a muchos eventos, a muchos workshops, a muchas iniciativas que surgen por parte de, mira, por ejemplo, este martes, no, el miércoles, voy a Vitoria a un workshop organizado por por los empresarios de Álava, por la por la patronal de allí, que vienen diferentes empresas, y les vamos a contar cómo pueden mm. implantar la inteligencia artificial en su negocio. Luego, la semana que viene, pues hay otra de las mismas características en San Sebastián, en Donosti. El siguiente tenemos uno en Asturias y otro en Galicia. Es decir, al final es una parte de evangelización, una parte de Exacto. translation y también una parte de project management. Entonces es como muy estratégico, ¿no? Sí, sí, estaba justo, iba a decir lo de data evangelist, ¿no? Es como esta persona Mm. que intenta promocionar, intenta divulgar, intenta que los demás entiendan lo que se puede hacer con esto, con los datos y la inteligencia artificial, para que las empresas luego lo apliquen, ¿no? Que, Efectivamente. Y a mí me encanta además. O qué sea que interesante. Sí, 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 disfruto con mi suena, rol. suena muy guay, suena muy guay. Entonces, bueno, ya que sabes tanto de lo que, cómo utilizan las empresas la inteligencia artificial en sus negocios y además me contaste cuando hablamos antes que también estás dando clases, ¿no? En una academia sobre Ujú. IA generativa.
Entonces, ¿me podrías compartir tu opinión del estado actual de las empresas en España en este campo? ¿No? Hay mucho hype de inteligencia Ujú, artificial, ChatGPT, Copilot, todas estas herramientas que estas empresas están utilizando. ¿Hasta qué punto las están utilizando de verdad? No sé, ¿nos podrías ujú. contar tu opinión? Sí, yo me he ido especializando justo en esto, en ver cómo aplicar la inteligencia artificial en el negocio. Como bien Ujú, dices, doy clases en varias escuelas en las cuales pues hablo de esto a los alumnos, ¿vale? Entonces, ¿cómo están utilizando la inteligencia artificial las empresas? Yo lo primero que diría es que hay que distinguir las muy grandes empresas, ¿vale? Las del IBEX 35, las principales empresas en España, de todas las demás. ¿Por qué? Pues porque las empresas del IBEX 35, digamos que ya tienen todos esos equipos consolidados, tienen grandes partnerships con Microsoft o con Google, es decir, implantan la inteligencia artificial de manera masiva y disponen de recursos, incluido Grupo Más Móvil, ¿vale? Nosotros tenemos un partnership tanto con Google como con Microsoft y que utilizamos muchas herramientas y tenemos equipos bastante grandes dentro de la compañía que hacen ujú, proyectos tanto de temas de customer experience como también temas más de la mejora de la atención al cliente, de seguimiento, o sea, de todo el tema este de atención, de optimización de procesos internos. Las empresas grandes, digamos que juegan en una liga, juegan en la Champions League y después tenemos un montón de empresas, que es con las que más habitualmente hablamos nosotros, que están en un estado de madurez incipiente, ¿vale? ujú. Entonces, son empresas que hasta ahora no han visto cómo utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora la inteligencia artificial requería disponer de personal y recursos de manera amplia. Es decir, tenías que tener mínimo un data scientist. Además, un data scientist supone una inversión bastante alta, un periodo de contratación largo. Entonces, digamos que eso era un hándicap bastante grande en la mayor parte de las empresas. Sin embargo, creo que con toda esta emergencia de ChatGPT, todo este crecimiento, pues ha cambiado un poquito el paradigma, ¿no? O sea, las empresas pequeñas y medianas, incluso grandes, pero no tan maduras, ven mucho más fácil, mucho más asequible incorporar la inteligencia artificial. Entonces, lo que están viendo es cómo utilizar todas estas herramientas de IA generativa para poder pues también optimizar, mejorar los procesos de atención al cliente, hacer predicciones. Entonces, creo que todo este cambio en el último año y medio ha supuesto esa democratización del uso de la inteligencia artificial hacia un segmento de empresas mayor. Entonces, todas estas empresas lo que demandan fundamentalmente, yo trabajo con empresas de retail, de industria, de seguros, de banca, un poco de todo, ¿vale? Entonces, lo que demandan sobre todo son temas de optimización y de predicción, Ujú, ¿vale? Predicción, por ejemplo, de ventas, porque si tú sabes cuánto puedes llegar a vender, tú puedes optimizar la plantilla que necesitas para dar respuesta a las necesidades, también te permite optimizar cuál es el supply chain, es decir, cuánto tengo que comprar para luego mm. poder vender y abastecer a los clientes. Esos son, digamos, los proyectos más habituales. Y luego ahora con todo tema de inteligencia artificial generativa, ya no tanto yendo al machine learning o digamos esta Claro, eso inteligencia ya artificial, se queda más en el data science clásico, ¿no? No es tanto inteligencia claro. artificial y muchas de las empresas, al final, el primer paso que tienen que dar es aprender a trabajar esos datos, ¿ya? La inteligencia artificial es como otra cosa que se habla mucho, pero hay que a lo mejor tomar un paso atrás y poner las bases. Claro, pero muchas veces las empresas no saben qué es qué. Es decir, Mm, ahí es el punto del que partes con muchas empresas. A veces nos han venido diciendo que querían implantar inteligencia artificial, nos han contado su problema y luego ya hemos llegado a la conclusión de que lo que buscaban era estadística, mm. estadística o data science tradicional, ¿vale? Entonces, ahí hay mucha confusión que viene relacionado con lo que tú decías del hype. O sea, no saben qué quieren, oyen campanas, entonces piensan que va por ahí y luego tú les tienes que guiar, ¿no? Porque efectivamente el data science es la que les resuelve. O sea, pienso que data science, temas de optimización y predicción, siguen siendo los que más, los casos de uso que tienen más retorno de inversión y más claro ven las empresas, ¿vale?
Inteligencia artificial generativa, por otro lado, pues hay cosas interesantes, sobre todo de temas de atención al cliente, Mm, de creación de agentes virtuales, de asistentes virtuales, pero son cosas que están empezando a implantarse, ¿no? Pero vemos esas dos cosas, ¿no? Predicción, optimización y por otro lado, esta emergencia de la IA generativa que sí que está interesando pues a todas las empresas, no solo a las grandes, insisto. mm, sí, sí. Bueno, sí, yo también añadiría ya un nivel hasta menor, que es el análisis de datos, ¿no? Que hay a lo mejor a empresas que ni siquiera tienen datos o no están analizándolos correctamente, ¿no? Y a lo mejor les faltan simplemente un data warehouse, una base de datos donde almacenar todo y poder sacarle información a través de un dashboard. No, a lo mejor eso no trabajas con esas empresas que son ya, están en ese nivel, pero a lo mejor podríamos poner esos tres peldaños, esa escalerita, ¿no? De cómo evolucionan, ¿no? Y bueno, en Datademia también intentamos hacer eso, ¿no? Enseñar cómo podemos utilizar los datos para la toma de decisiones a través de dashboards, etcétera. Entonces supongo que eso ya es a lo mejor un poco un nivel más básico aún. Efectivamente, pero si no tienen los datos preparados, limpios y fáciles de obtener, no pueden hacer inteligencia Ya, artificial. ya, ya. Y yo sobre esto insisto mucho. Es decir, quieres hacer predicciones, quieres devolver en atención al cliente que una persona tenga información en tiempo real del historial de conversaciones que ha habido con ese cliente o ese usuario anteriormente para responderle mejor. Muy bien, pero si no tienes esa información almacenada previamente o tienes unos indicadores, unos KPIs, un dashboard, etcétera, es como construir la casa por el tejado. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, hay que poner esas bases antes de ni siquiera considerar todo lo que hemos hablado anteriormente y bueno, y eso también lo hacemos, intentamos enseñar eso en Datademia. Vale, pues hemos mencionado que nos conocimos hace 2 años en el AI Careers Congress. Para los que nos están escuchando y a lo mejor no saben exactamente qué es, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre AI Careers y cómo empezó y cuál es el propósito? Sí, por supuesto. Yo en paralelo a todo este desarrollo profesional, pues mira, a finales de 2020, cuando aún estábamos casi encerrados por pandemia, me propusieron desde AI Network, que es una asociación de empresas y profesionales de inteligencia artificial, que colaborase en un webinar acerca del talento en inteligencia artificial. Pensad que al final esto fue previo a toda esta emergencia de ChatGPT, o sea que Mm, nadie sabía utilizar en qué utilizar la inteligencia artificial. Entonces, yo cuando fui ahí, pues vi que había mucha confusión por parte de las personas que empezábamos en el tema de analítica de datos e inteligencia artificial de cómo empezar. No porque faltase información, sino por todo lo contrario, porque hay tantos cursos, hay tanta información disponible en Internet que las personas no encontrábamos un itinerario sencillo y bien explicado para empezar de cero y aprender, ¿vale? Entonces nosotros pusimos en marcha una iniciativa que se llamaba inicialmente Youth AI Network, vinculado a AI Network, donde pues pusimos en marcha unos streamings, una serie de iniciativas, todo eso fue tomando forma con un grupo de personas y hubo un momento determinado en que dijimos, bueno, ¿por qué no pasamos de lo online estrictamente a también a organizar un evento presencial? Y de ahí es donde surgió ya con un cambio de nombre AI Careers, ¿vale? AI Careers es esa iniciativa, lo que antes era Youth AI Network, y el evento presencial como tal es AI Careers Congress. Y bueno, AI Careers Congress es ese evento anual que nosotros hacemos en el cual invitamos a cualquier persona, es un evento 100% abierto y vienen expertos de diferentes empresas a contar en qué se está utilizando la inteligencia artificial, dar consejos sobre carrera profesional, cómo formarse. Entonces, digamos que hacemos ese complemento, que igual que haces tú con Datademia, que no hacen, digamos, no lo hace la educación formal, ¿no? O sea, ujú. falta eso, pues nosotros intentábamos suplir ese vacío y bueno, y en eso seguimos. Y la verdad es que a través de esa iniciativa, pues a mí me ha permitido conocer a mucha gente interesante como tú y Sí, sí, que, sí, bueno, que luego pues hemos formado de alguna manera una comunidad y que luego pues exacto. me consta que muchos de los que fueron ahí
también las has Sí, sí, yo he invitado ido a las a dos estas. ediciones y me ha servido mucho para hacer networking, para conocer a personas, pero también he visto mucha gente joven, ¿no? Que viene a estos eventos, que quiere conocer un poquito más sobre el tipo de roles que existen, cómo entrar, estas cosas. Entonces también me ha servido a mí para además de dar a conocer la academia, conocer un montón de gente. Y bueno, y te lo agradezco porque además has hecho un trabajo espectacular en organizar todo. Y todos los que han ido han sido que los eventos son geniales, así que espero que haya una tercera edición y ahí estaré en la tercera edición, así que no, Lo va a no haber voy a seguro y faltar. tenemos sessions. De hecho, estamos organizando también, planificando en otras ciudades posibles sessions de iCareers, así que estás Vale, invitadísimo. gracias. Así que pondré el enlace de Adrián de su LinkedIn aquí abajo en la descripción, así que seguidle si queréis estar al tanto de los siguientes eventos, que nos los compartirá en cuanto lo sepa. De acuerdo. Efectivamente. Pues, ¿qué otra cosa quería preguntarte? Bueno, para las personas que están aquí pensando en convertirse en analistas de datos, en científicos de datos, a lo mejor empezar a aprender sobre inteligencia artificial, ¿cómo ves la demanda actual? ¿Siguen las empresas requiriendo estos roles? ¿Hay alguna tendencia que tú veas? ¿Es viable seguir estudiando esto en 2024? Va a haber una transformación. Es 100% viable, es una oportunidad para mucha gente joven y no tan joven que quiere hacer un cambio en su carrera profesional o quiere dar un paso y ve en esto algo interesante. Va a haber muchísimas oportunidades como ya hay. Van a cambiar un poquito, yo creo, ¿no? Porque yo estoy viendo una tendencia por parte de, por ejemplo, Microsoft está desarrollando una serie de herramientas que, por ejemplo, te permiten desarrollar paneles de mando, dashboards, de manera prácticamente automática con lenguaje natural. Ujú, Hay digamos, en su último gran evento tecnológico, Microsoft presentó un proyecto, a ver hasta cómo y cuándo lo desarrolla, que se llama Project Sofía, que básicamente tú escribes en lenguaje natural lo que quieres ver, le insertas la fuente de datos, un Excel o otra fuente de datos, digamos, más en tiempo real o más así, y te permite hacer un dashboard, o sea, lo hace directamente el dashboard, simplemente consultando con lenguaje natural, ¿vale? Está habiendo una tendencia también con Copilot, con temas dentro de Power BI, a que sea automáticamente cómo se generen los gráficos y cómo, digamos, haga la representación de la información. Entonces, yo diría que todos esos perfiles más de Business Intelligence que han tenido mucha demanda son los que más se van a ver afectados por esta transformación y que van a ser perfiles que van a tener que aprender más lo que viene a ser la estructura de los datos y el negocio. Y no va a ser tanto tener esas habilidades de escoger el gráfico adecuado o incluso digamos, pintar ese gráfico de una manera adecuada, sino más bien de cómo hacer las preguntas, cómo escribir los prompts de la manera correcta para que después la inteligencia artificial genere esos gráficos y esos cuadros de mando. mm, Yo pienso que, por un lado, a este perfil más de Business Intelligence, esta transformación es cómo le va a afectar. Pero luego va a haber otros muchos perfiles. Pensemos que al hacer más sencillo esta generación de cuadros de mando, a muchos otros usuarios de negocio les va a ser mucho más sencillo, valga la redundancia, poder adquirir estas habilidades de Business Intelligence. Pero además, también va a haber una transformación en perfiles de Data Scientist. ¿Por qué? Lo veíamos además en la segunda edición de iCareers Congress. En una de las keynotes de que tuvimos en el evento, pues unos chicos de Whitebox lo que hicieron fue testear en ese momento el estado de la tecnología para con lenguaje natural hacer ciencia de datos. Es decir, por un lado nos mostraron cómo con código se podía hacer todo ese script y luego ejecutar el script para generar un modelo y en paralelo cómo se podía con lenguaje natural, no con código, igual generar el script para ejecutar el modelo. mm. Entonces, esto no supone que los científicos de datos vayan a desaparecer, ni mucho menos, sino que va a ser cada vez más importante, además de saber programar y entender, comprender qué quieren decir esos datos, cuál es la estructura de los datos, qué modelo utilizar, qué algoritmo utilizar para poder
aplicarlo en esos datos y llegar a los insights que se buscan, también ese papel de comprender bien el negocio, esa especialización en un sector específico o en un tipo de modelos específico. Es decir, creo que vamos a evolucionar más hacia comprender desde el lado de negocio qué es lo que necesitamos de los datos, y la parte más de ejecución de código, digamos que va a ser no automática, pero Mm, mucho más sencilla, lo cual también va a hacer más accesible que cualquiera que quiera aprender de esto, pues pueda acceder. Y bueno, de hecho yo es uno de los cursos que tú tienes de ChatGPT aplicada a la analítica de datos que estoy inscrito, me fue muy útil porque ahí también vi cómo estaba evolucionando todo esto. Entonces, pues bueno, creo que va a evolucionar hacia allí y que luego va a haber cada vez más especialización, va a haber cada vez más especialización de los data scientists en IAs específicas, es ujú. decir, en computer vision, en procesamiento de lenguaje natural, en, en las diferentes ramas. Ahora sobre todo es en procesamiento del lenguaje natural, pero cómo está habiendo esa especialización hacia cada una de las ramas. O sea, ya no va a ser un data scientist que haga todo, o se vendía como que el data scientist hacía todo, porque luego siempre lo contrataban para algo específico, sino que va a ser mucho más aplicado. Y eso va a haber una transformación y una especialización cada vez mayor, que creo que va a ser muy interesante, pero también va a ampliar muchas más oportunidades en el sector. Y luego, la última tendencia que yo diría de cómo se está transformando es que cada vez, para una persona que tenga conocimiento, cada vez va a ser más sencillo utilizar la inteligencia artificial para desarrollar productos. Y yo lo estoy viendo en gente súper joven, algunos con mucho conocimiento técnico, otros no tanto, que se apoyan en modelos de lenguaje natural para desarrollar aplicaciones, o en modelos de generación de imágenes, y son capaces de desarrollar negocios online de pues recomendación, de optimización, de SEO, de posicionamiento web, o cómo generar vídeos en TikTok. Pues hay un chico que está siendo bastante cada vez más conocido, muy joven, que está desarrollando un negocio basado en esto, pero va a haber otras muchas más cosas. Entonces Mm. también va a dar oportunidades de emprendimiento digital a gente que antes no tenía esas facilidades, pues gracias a la inteligencia artificial. Sí, la verdad es que la inteligencia artificial yo creo que nos va a hacer más productivos a nivel individual. Entonces vamos a poder hacer más con menos. Vamos a poder especializarnos mucho, pero también las personas que a lo mejor no saben, no conocen, van a poder llegar a este nivel básico mucho más rápido. Entonces, para mí es solo positivo y toda la gente que está con muchos miedos y todo esto de la inteligencia artificial. Yo no, yo estoy súper optimista que solo va a mejorar la vida de todos, va a incrementar la riqueza, va a incrementar la productividad y es algo que hay que subirse al tren y utilizarlo. Y como bien dices, en nuestro curso de ChatGPT intentamos enseñar cómo ChatGPT, el Plus, puede ayudarte a hacer análisis de datos, que no quita que tengas que conocer las bases si quieres ser un analista de datos, un científico de datos, quieras trabajar este campo, lo vas a tener que aprender. Pero a la hora de trabajar sí que es más fácil, se es más productivo, se hace más con menos, en menos tiempo. Entonces esto todo es todo muy positivo para todos nosotros, ¿no? No queremos automatizar las tareas aburridas y concentrarnos realmente donde podemos aportar valor. Y yo creo que esto es una clave de la inteligencia artificial. Así que... Muchas Efectivamente, gracias. eso aplica a empresas y aplica también a personas individuales. Así que vamos, yo pienso que es ahora o nunca. Yo esto insisto mucho en las entrevistas que me hacen. Si llegas más tarde, quizás llegues tarde. Entonces, incorporar estas habilidades diría que es ya. Y seguramente si esperas un poco, también vas a tener oportunidades, pero va a tener muchas más oportunidades el que empiece cuanto antes. Sí, 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 justo era como te quería terminar contigo dándonos un consejo, ¿no? Para estas personas que quieren empezar, ¿no? Muchos alumnos en Datademia que están estudiando quieren empezar a trabajar. Ya más o menos has empezado, pero te lo voy a volver a preguntar. Que nos des Ujú. un consejo o pensamiento final, ¿no? Que te gustaría compartir con todos que están escuchando y especialmente para
aquellos que están intentando avanzar, ¿no? en su carrera o empezar o avanzar en su carrera en el mundo de los datos y la ciencia de datos, inteligencia artificial. Un último consejo. Pues yo mi consejo es tener pasión por este sector porque es lo que te permite estar informado y actualizado constantemente. Es un sector que requiere esa actualización constante. Luego, por otro lado, yo creo que es muy importante tener pensamiento crítico, es decir, ser tener una capacidad no solo de seguir una línea que está marcada, sino de cada vez ser capaz de ir un paso más allá y diferenciarte de los demás, adquirir habilidades que otros no tienen, cada cosa que hagas reflexionar sobre por qué lo haces y cuando no está bien aprender de que no ha estado bien para mejorar. Yo creo que eso es fundamental. Estas dos cosas que he dicho, pues es más temas soft skills que se dicen, ¿no? Sí. Pero insisto en la misma línea de lo que tú dices, de esa capacidad de que ahora mismo que tenemos tanta facilidad a acceder al conocimiento en inteligencia artificial, que esto no pasaba así hace un año y medio para los que estábamos en el sector, pues aprovechadlo. Y hay formaciones, hay cursos como los que tú tienes de Datademia que son muy apropiados para empezar, porque y esto no solo te va a permitir desarrollarte a nivel de la empresa, o sea, que tú puedas tener una carrera profesional en una empresa y en una empresa puedas aplicar tus conocimientos, hacer roles como el mío de más esta parte de aplicación de la IA en el negocio, también roles más técnicos, pero no solo en la empresa, sino en tu, digamos, en tu día a día personal, ¿no? Si quieres emprender, también la inteligencia artificial te va a ayudar para desarrollar negocios digitales, para desarrollar herramientas y creo que si unes estas tres grandes habilidades hoy en día, tal como está ahora mismo la inteligencia artificial, pues digamos que es muy posible que de esa manera estés comprando tickets para que te vaya bien, ¿no? O sea, luego hay muchos otros factores, pero digamos que estás haciendo todo lo posible para dejarte llevar y aprovecharte también de cómo ahora está el mercado laboral y cómo está la demanda en tecnología en inteligencia artificial. Así que yo diría eso, ¿no? Y creo Ujú. que si siguen esos consejos, yo los he seguido, me han venido bien. Así que espero y deseo que yo siempre intento que a todo el mundo le vaya lo mejor posible, pues que sea así también para el que nos escuche y lo quiera aplicar. Sí, 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 genial. Muchas gracias por todos estos consejos. Y bueno, yo creo que este es un buen momento para terminar. Realmente, bueno, ha sido un placer hablar contigo, como siempre, Adrián. Y te quería agradecer tu tiempo, que sé que estás muy ocupado y que nos has dado muchas perspectivas valiosas que yo creo que las personas que nos están escuchando pues les servirán mucho, les ayudarán para, bueno, motivarse, para ver que hay muchas oportunidades en este mundo y que es posible, ¿no? Hacer estas transiciones si realmente lo quieres hacer, es más que posible porque hay muchos ejemplos de esto. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias, Adrián, por tu tiempo. Para mí ha sido un placer, ya sabes, colaborar contigo y con Datademia. Entonces, encantado de haber compartido lo que sé, que nos podamos ver muy pronto otra vez y que sea muy útil para los que nos han escuchado. Sí, sí, nos veremos seguro dentro del el siguiente evento de AI Network, ahí estaré. Así que otra vez, Adrián, gracias y a todos los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo.